van llegando ya nuestros amigos como la doctora Leticia Calderón Chelius y Jorge Gómez Naredo. Déjenme saludarlos. Ya llegó la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigaciones del Instituto Mora. Doctora, la saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Un saludo muy grande para ti y para todos por allá. Doctora. Aquí estoy. Perdón, no la escuché, por alguna razón hubo un glitch ahí. Gracias por acompañarnos, doctora, y también saludo al coordinador del periódico Regeneración y miembro de esta familia sin censura, Jorge Gómez Naredo. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, querido Vicente, pues acá muy contento de estar con ustedes, con la doctora Leticia y con todos los que ven Sin Censura. Gracias. Ayer por la noche me hacía el honor de entrevistarme en su canal Daniel De Vita, el autor del rap de inicio de Sin Censura, el himno de Sin Censura desde Argentina, y me preguntaba, ¿qué te ha dejado a ti como periodista o a Sin Censura la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Yo le decía que libertad para expresarme, y eso no significaba que las cosas estuvieran mejor para los periodistas, pero que hoy, al menos yo, al menos el equipo de Sin Censura, no tenía miedo a decir las cosas como las pensábamos, como las sentíamos, como las veíamos. No teníamos temor a las represalias del gobierno, como en algún momento sí sentimos esas represalias y ese temor en tiempos de Peña Nieto. Y menciono esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, y suscribo, dice que las críticas en la mañanera no aumentan el riesgo de los periodistas, que de hecho el plantearlo es una especulación incorrecta, y se lo plantean porque en los últimos días ocurrieron 2 asesinatos de periodistas en México, el de José Luis Gamboa en Veracruz y el de Margarito Esquivel en Baja California. Para nosotros, la libertad de expresarnos. Doctora Leticia Calderón Chelius, el planteamiento que le hacen al presidente importante, porque Andrés Manuel López Obrador tajantemente aclara que los asesinatos de periodistas hoy, en este sexenio, no tienen que ver con críticas al presidente, con críticas al gobierno, con lo que se diga en la mañanera, como desafortunadamente sabemos ocurrió en otros gobiernos, en los gobiernos prianistas, doctora. Mira, yo creo que es razonable esa respuesta, me parece correcta en el sentido de que no hay una relación directa con las mañaneras y el presidente, pero aquí el tema no es solamente, digamos, cuál es el motivo específico, sino la labor misma de los periodistas, que esté en peligro, que esté amenazada, que esté acallada, es en sí misma una tragedia para el país en general, Vicente, y aquí el tema es la impunidad. Porque en la medida en que estos casos no se resuelven, sea en el sexenio anterior, hace 10 años o en este mismo sexenio, y no solamente a nivel federal, sino en los estados y en los propios municipios, pues al final es el motivo que permite que se siga dando, digamos, no solo los crímenes, sino a su vez alimenta la impunidad. Entonces a mí me parece que, digamos, separo y sí podríamos, no tendría ninguna objeción en suscribir lo que está diciendo el presidente, no es porque lo que se dijo en la mañanera, pero en el caso que estamos ahora viendo, bueno, el del periodista, el fotoperiodista del periódico Tijuana, sí me parece que es gravísimo que se sigan dando esta serie de crímenes y que al final de cuentas, hay que decirlo, no se llega a nada, no se resuelven, no se llega no solamente al fondo, y que la labor de una persona que es la voz de la ciudadanía queda callada. Me parece que es buena la defensa, que es un argumento político que no puedo cuestionar, pero que se queda corto cuando no avanzamos en un tema que sí es una promesa de este país, de este gobierno, y tiene que ver con ir a la raíz misma y ver las causas que siguen preservando la maldita impunidad, Vicente. Así es, Jorge Gómez Naredo. Yo te pregunto a ti, ¿qué te ha dejado hasta este momento
la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Compartes conmigo que la libertad de decir lo que se piensa, lo que se siente, ojo, que sigue siendo muy peligrosa la labor del periodista en nuestro país? Sí, no, yo creo que nunca se ha tenido una amplitud en cuanto a la libertad de expresar, y a la libertad de expresión y a la libertad de decir todo y publicar lo que se quiera, en el sentido en relación con la presidencia del país, es decir, con Andrés Manuel y con el gobierno de México. El gobierno de México y el propio presidente, en ningún motivo, como se hacía antes y como es constante en muchísimas entidades y en muchísimos municipios, no hace una llamada al jefe de redacción, no hace una llamada al dueño del periódico para decir que bajen esa nota, que le pongan un límite a tal reportero. Eso no pasa, y en realidad el ejercicio de la mañanera es un ejercicio de una radical libertad de expresión, y podemos leer a cualquier persona de cualquier cosa, que diga cualquier cosa, y jamás desde el poder, digamos, federal, desde la presidencia, se le ha en ningún momento impedido que se ejerza ese derecho a la libertad de expresión. Se debate, sí hay un debate, y eso es muy bueno, se están debatiendo los medios, incluso se están debatiendo lo que piensan muchos intelectuales, pero no hay en ningún momento un límite a esa libertad de expresión a nivel federal. Es decir, en las entidades, en muchísimos municipios, en muchísimos gobiernos estatales, las cosas son distintas, y lo dice muchas veces Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, no es lo mismo ejercer el periodismo en la Ciudad de México que ejercerlo en un municipio muy complicado, en un estado con algún gobernador muy dictatorial y muy autoritario. Y de esos casos son muchísimos, y es ahí donde se da muchísima de esta violencia y de estos asesinatos, estos lamentables asesinatos. Y además el proceso de lograr abatir la impunidad también es muy complicado, porque son las autoridades locales, porque son las mismas procuradurías locales o las procuradurías estatales, pero además es el elemento del crimen organizado y el elemento de muchísimas otras variables. Yo recuerdo mucho un libro de Ricardo Ravelo, ¿no? El de ejecuciones de periodistas, los expedientes, donde pues es muy complicado, ¿no? Y son cosas locales que tienen poderes fácticos dentro de esa localidad. Este chiste, que es en realidad un chiste que han querido poner muchos medios de comunicación, de que a partir de que Andrés Manuel López Obrador habla de los medios, se ha aumentado o se posibilita que haya violencias a los periodistas, eso es un absurdo. Los problemas con las violencias de los periodistas, hacia los periodistas, pues pasa por las propias entidades y pasa por los municipios. Evidentemente se tiene que hacer algo, y se tiene que hacer algo también desde el gobierno federal, pero es un problema muy complejo, y que no es tan simple como decir es que Andrés Manuel le dice reforma un mal medio, y entonces automáticamente le da permiso a cualquier persona a agredir a un periodista. Eso es una falacia, y eso es en realidad un chiste. Hay un grave problema, sí lo hay, y ese me parece que es el que se debería abatir y ir especialmente con más fuerza para erradicarlo. Así es, un respaldo que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en un comentario antes de despedir la mañanera llama poderosamente la atención, y qué bueno, el presidente salió a respaldar a la profesora Delfina Gómez, le ofreció su apoyo ante la campaña que enfrenta Delfina Gómez de basura muchas veces, de mala leche, luego de que las autoridades electorales emitieron una sanción porque trabajadores del municipio de Texcoco, cuando ella era presidenta municipal, aportaron dinero para la campaña a la gubernatura del Estado de México entre 2014 y 2015. Cuando Delfina Gómez fue alcaldesa de Texcoco, María Victoria Naya era su secretaria y la encargada de recolectar retenciones de salario para financiar a Morena, y hoy es coordinadora de programas del bienestar en ese municipio. Y bueno, pues el presidente sale a decir que tiene todo su respaldo, como hoy también mandó un mensaje político muy fuerte al decir que Cuitláhuac García, al despedirlo, tiene todo su apoyo, doctora.
Bueno, pues que el presidente te respalde es fuertísimo. Además, tienes toda la razón, fue muy interesante porque fue ya cerrando la mañanera, ¿no? Ya no hubo ni siquiera oportunidad de otra pregunta, nada, vámonos. Ya se estaba despidiendo para desayunar y yo creo que es interesante hasta el timing, ¿eh? Pero sí creo que aquí hay una cosa que se tiene que hacer como mucho más pública, porque la guerra mediática pues es poderosísima. Y es que la resolución que hubo es que efectivamente digamos, hay un castigo en el sentido de que hubo una cuestión donde a Morena, el partido, se le adjudica el haber solicitado un recurso de los empleados de este municipio de Texcoco. Entonces, eso se tiene que aclarar, porque es deslindar las responsabilidades de cada quien y aunque efectivamente hubiera un llamado de atención y por tanto una multa, bueno, no es lo mismo que se le adjudique a una persona a que se le adjudique a toda una institución, en este caso un partido. Porque lo que está detrás de esto es la intención de rayar la trayectoria, de marcar a esa candidata con un estigma que tiene que ver justamente la bandera de este gobierno, que es combatir la corrupción. Entonces yo creo que es muy necesario que el partido mismo, y no solamente se espere, como siempre ocurre, ¿no?, a que sea el presidente el que al final de cuentas saque la cara a nombre del resto. Me pareció fundamental y bueno, eso es ya un posicionamiento así duro, de decirle ahí a la secretaria, yo la estoy apoyando, me queda muy claro que esto tiene que ver, además lo dijo el presidente, tiene que ver con que ya están sintiendo pasos en la azotea por el Estado de México, donde además, digamos, es muy documentado lo que ocurrió en su momento en esa elección. El libro de Bernardo Barranco es muy, muy interesante al respecto. Entonces, sí creo que, bueno, va a dar mucho de qué hablar, pero ahí sí yo espero también una voz fuerte, un partido Morena que, bueno, se haga responsable y dé la voz y diga qué ocurrió ahí para que también se empiecen a deslindar responsabilidades en términos de usos y costumbres que no se tienen por qué dar más, Vicente. Y bueno, sorprende esta voz firme también en el caso que tú mencionas de cuando el presidente decide, ¿no?, todo lo que significa él como figura, pues avalando a otro político que está él pues asumiendo que tiene una probidad que él reconoce. Así es, Jorge Gómez Naredo, dos mensajes importantísimos de respaldo a Delfina Gómez y a Cuitláhuac García en la mañanera. Sí, dos respaldos, además como varios, han sido como varios respaldos. Primero fue la fotografía que Claudia Sheinbaum se sacó con Cuitláhuac ¿cómo se llama? En la Ciudad de México, hace poquito. Después fue hoy en la misma conferencia de prensa mañanera, cuando Cuitláhuac reconoce la labor también de Delfina, el reconocimiento y este mensaje tan claro, porque fue muy claro de Andrés Manuel a Cuitláhuac diciendo te apoyamos, siempre te apoyamos, y posteriormente el mensaje pues de Andrés Manuel apoyando a Delfina. Y evidentemente pues ahí es muy claro, ¿no?, estos mensajes que se están dando. Pero hay una cuestión aquí en esta campaña, porque evidentemente hay una campaña mediática en contra de Delfina Gómez, o sea, e incluso campaña también legal. O sea, esta fue una queja que se puso en el 2017 que de repente fructifica 4 años después. Y se da esta queja y se pone a Delfina o como digamos, la personaje del Estado de México más corrupta, porque casi les roba el sueldo a todos los trabajadores y lo lleva a las bolsas de Morena y entonces prácticamente se lo roba. ¿Cuándo fue esa elección, la anterior elección del Estado de México, en donde ganó Alfredo del Mazo? Como bien lo menciona la doctora Leticia, ¿no?, el libro de Bernardo Barranco, El infierno electoral, una coordinación de varios textos, pues muestra cómo fue una elección donde el PRI pues mostró toda la podredumbre del sistema electoral corrupto, con compra de votos, con un montón de acciones terribles, impresentables, que fue una de las elecciones más sucias que haya habido en este país. Y Bernardo Barranco
Podemos no coincidir con él en muchísimos aspectos, pero es una persona muy, muy, muy conocedora de la parte electoral y además del Estado de México. Y entonces ahora resulta ser que la corrupta es Delfina, ¿no? Y que la corruptos son los de Morena, cuando tenemos a una elección, cuando fue esta elección del Estado de México en el 2017, terriblemente llena de corrupción. Es importante que se investigue, pero tampoco podemos cerrar los ojos y decir, bueno, ¿por qué se está investigando? ¿Por qué exactamente hoy están sacando la resolución? Porque es una resolución donde se dice que se le quitó parte de los sueldos, cuando realmente se le quitó, lo estaban aportando, realmente fue a otras empresas, realmente se utilizó. En fin, hay muchísimos todavía vacíos, me parece, en la misma resolución del tribunal y en la misma investigación que hizo el Instituto Electoral, y sí me parece, pues es un absurdo pensar que quemar todo, ¿no? Esta parte de Morena y Delfina son completamente corruptos, y el PRI del Estado de México pasar como si no hubiera hecho un fraude enorme, porque fue uno de los fraudes más cochinos que se hicieron, una maquinaria muy bien engrasada, y que no solamente fueron en esas elecciones. Recordemos que el Estado de México tiene un montón de historias de fraude, con un cacicazgo, con un grupo muy fuerte, ¿no? Pero desde las elecciones de Montiel, después las elecciones de Enrique Peña Nieto, completamente llenas de irregularidades, y hasta el caso más grotesco, que fue el de Del Mazo. Así es. Me está enviando una nota nuestro jefe de información, Mario Toledo. La comentamos, si les parece. El DIF nacional investiga a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y a su esposa por exhibir y revictimizar a niño. El gobierno mexicano acusó hoy al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, de vulnerar los derechos de un bebé de acogida por extraerlo de un albergue y exhibirlo en sus redes el fin de semana. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno avisó que investiga el supuesto proceso de adopción por un fin de semana que realizaron el gobernador y su mujer del niño del Centro de Asistencia Social Capullos, un centro público de acogida para menores de edad. Y leo: al mostrar en un video el rostro del niño de 5 meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio, y luego de que este fuera replicado por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos, anunció el DIF en un comunicado. La polémica comenzó, como ustedes sabrán, el fin de semana, cuando Mariana Rodríguez, quien tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, se llevó al niño a su casa con un presunto permiso para pasar el fin de semana con él y mostrarlo en sus redes sociales. La Red por los Derechos de la Infancia en México expresó su profunda preocupación, y yo le pregunto su opinión, querida doctora. Pues mira, Vicente, esto no nada más lo tiene que seguir o denunciar el DIF, o en su caso incluso instancias internacionales como UNICEF deberían de estar francamente preocupados, sino que es un asunto judicial. Se trata de trata de personas, en este caso en la figura de un menor, porque es el uso y abuso y utilización de una persona de manera vulnerable y que no tiene la capacidad de reaccionar frente a quienes son, digamos, que lo hacen objeto de una serie de cuestiones que en este caso no sabemos hasta qué punto llegaron realmente. El simple hecho de que alguien se atreva a rentar a un niño para exhibirse, eso ya entra en una cuestión criminal que ya debe ser llevada a otro nivel. A mí me parece gravísimo, y que si no hay una respuesta ejemplar frente a este caso, lo único que se está demostrando es que en este país los menores son como mascotas, Vicente. Y la realidad es que aún peor cuando se trata de personas que son funcionarios públicos, que tienen un nivel de autoridad, que tendrían que ser realmente quienes pongan el ejemplo en el sentido del respeto que merece cualquier persona, aun cuando sea pues un niño, ¿no? Una persona pequeña, una persona que aún peor no puede y no tiene esa capacidad para reaccionar frente al abuso. A mí, digamos, más allá de la pareja, más allá de la cuestión del uso publicitario de lo que hacen en general, me parece que este caso sí marca un antes y un después, es
absolutamente inaceptable. Pero lo va a hacer aún más, Vicente, aún más que la actitud de esta pareja de poder, pareja de gobierno, es que la autoridad mexicana en todos sus niveles no reaccione de manera absolutamente, decía yo, ejemplar, que muestre aquí que el gobierno es distinto y que no va a permitir y que no podemos permitir que alguien se atreva a utilizar, a rentar, digamos, a usufructar lo que pueda beneficiarle la figura que supuestamente proyecta que alguien cargue a un niño de manera bondadosa y noble. Porque además, en todo caso, quien hace una buena acción no la anda mostrando, ¿no? Ese sería otro tema para discutir. Pero entonces, sí creo que estamos ante una oportunidad de, con los niños no, pero en serio, con nombre y apellido y con una demanda judicial y no nada más llamaditos en Twitter y que nos enojemos todos, no. ¿Dónde están esos defensores de las infancias, de las diversidades en este sentido, que tienen que actuar de manera penal, Vicente? Me parece que sí, se les cae el teatrito a esta pareja, se les debería caer, y si hay un solo medio, y yo he visto varios, que aplauden la acción, que incluso hablan de la nobleza, hablan de la actitud caritativa, realmente esos medios deberían justamente de quedar desnudados frente a lo que es, pues obviamente, una compra del espacio para que promuevan a esta pareja. A mí me indigna muchísimo, Vicente, y además, sobre todo cuando se trata de niños, de bebés. Es una cosa que digamos, nos altera, bueno, a mí me molesta muchísimo, pero que nos lleva a todas estas acciones que gente como Frida Guerrera, por ejemplo, nos alerta tanto del abuso, de la violencia, de la humillación que reciben los menores, y que entonces, digamos, se permite que haya en figuras públicas este abuso. Por ahí va la cosa, Vicente, y yo diría, y cierro, esto es trata, esto no es solamente exhibirse, esto ha sido un crimen que merece ser llevado al máximo nivel de, digamos, de lo que nuestras leyes pueden perseguir. Jorge Gómez Naredo, cerramos con tu comentario. Sí, no, bueno, es lamentable lo que hace la pareja que gobierna Monterrey, Samuel y Mariana, la forma en cómo, bien lo decía la doctora Leticia, ¿no? Cómo utilizar como si fuera una mascota. Y claro, ellos planean sus estrategias mediáticas, entonces sí, tener una mascota es bueno, tener un niño en los brazos también es bueno, y entonces eso va a redituar y la gente va a hablar de, qué bueno es Mariana y qué bueno es Samuel y qué bueno es el gobierno de MC en Nuevo León, y entonces ir a un albergue y llevar pelotas y sonreír y tomarse, es decir, es una estrategia mediática, pero esta estrategia mediática llega al extremo de prácticamente alquilar un niño para tomarse una foto, para mostrar esta imagen de una pareja pues muy telenovelesca y terrible, porque los efectos que puede tener la vulnerabilidad de un niño, ¿no? O sea, no sabemos porque pues dan el permiso en el DIF y pues, no se sabe en la casa el grado de vulnerabilidad que tuvo el niño en la casa de Samuel y de Mariana. En fin, son cosas muy complicadas, muy delicadas y que solamente se realizan para el efecto de mostrar, ¿no? Para el efecto de marketing, que es lo más terrible en este caso. Y también es terrible cómo ciertos medios, pues ahora sí que jugaron o más bien les pagaron las notas y pronto fueron a defenderlos. Hay un video de Milenio que a mí me sorprendió, es un video lleno de mentiras, lleno de falsedades en cuanto a este tema, y que todavía lo pone, ¿no? O sea, como se van a ir al cielo, obtienen permiso para convivir con niño. O sea, es algo que dices, ¿cómo es posible que un medio como Milenio se preste a ese tipo de acciones de una forma tan grotesca? Y cómo pues, se publicitó ese video, se pagó evidentemente todo. Parece ser que el guión lo hicieron desde el gobierno de Monterrey, un poco para contrarrestar estas críticas que se le hicieron por esta cuestión pues, de prácticamente alquilar al niño en el DIF Nuevo León. Ahora, lo terrible es que pues quienes están a cargo, o sea, los jefes de las personas del DIF de Nuevo León, pues son Mariana y Samuel García, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay una complicación. No sé
legalmente cómo se puede hacer o algún tipo de elemento desde la federación, algo creo que es muy complicado, pero creo que sí esto no se debe dejar pasar y debe ser muy criticable porque basta de utilizar todo como marketing político, y en el caso de Mariana y de Samuel, pues es grotesco, pero pues hasta cierto punto les ha funcionado en Nuevo León, y tal les ha funcionado que ahorita Samuel pues es gobernador, ¿no? Parece un chiste, pero pues es gobernador de Nuevo León. Así es, querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, en tus espacios? Sí, pues ya está próximo a salir el número de Regeneración, entonces ya está, yo creo que pronto ya circulando en buena parte del país, y pues yo estoy también en polemon.mx, ahí pueden revisar algunos textos que yo hago, y en redes sociales como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter. Bien, pues te mando un abrazo, Jorge, gracias por acompañarnos. Y un abrazo. Bueno, un abrazo. Sé que Jorge tiene que salir corriendo a otros compromisos, pero si me permite, doctora, le planteo un tema más antes de que se vaya, ¿o tiene que correr usted también? Aquí estoy, Vicente, lista para la acción. Bueno, eso me gusta. ¿Cómo ve el Parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica, esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? A mí en lo particular me parece una oportunidad histórica. ¿Cómo lo ve usted con la participación de gobernadores, legisladores, expertos para una reforma eléctrica que lleva todos los ingredientes para hacer una de las reformas del sexenio? Pues fíjate que yo, que no soy nada enterada ni sigo estos temas de lo energético, que no le sé, sino más bien, si tú quieres, el debate político, pues justamente gracias a que existe esto del Parlamento abierto, he estado oyendo varias conferencias y se me hace súper interesante porque, bueno, pues me he ido enterando de más detalles, incluso el trasfondo del debate en algunos puntos, requete técnicos, ¿no? En la mañana escuchaba a una experta muy conocedora que ha sido incluso consejera a nivel internacional, y después la contraparte de alguien que hablaba desde otros argumentos también muy interesantes y que a mí, como público, como ciudadanía, me permiten ir vislumbrando lo que yo voy a opinar y cómo voy a votar, aunque ya sé que no vamos a votarlo, pero de alguna manera somos parte del proceso. Entonces me parece una figura que, bueno, se ha dado, obviamente, lo de los parlamentos abiertos está en la dinámica política que tenemos en México hace tiempo, pero ya este desarrollo y esta capacidad de reunir a los actores me parece muy importante. Ojalá que además la gente tenga, bueno, pues los 10, 20 minutos para escuchar también los argumentos e irnos enterando todos, Vicente. Te digo, no es lo mío la parte técnica, lo sigo, lo acompaño, y bueno, vamos a ver cómo se va dando, pero resulta que es una ventana para entender y también una ventana para poder ubicar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con visiones de mundo o la energía como una cuestión que tiene que tener bases de competitividad y del negocio y además al final la rentabilidad, o un derecho humano y un tema de seguridad nacional y un tema de que si nos falta, entonces te quedas en la nada. Entonces, como que ahí se vislumbran ya no los argumentos técnicos, sino los argumentos de fondo y de visión de mundo, de visión de proyecto político que queremos, Vicente. Así es, doctora, pues cerremos invitando también a la gente para que la siga en redes sociales, si nos permite pedirle ese favor para cerrar. Claro que sí, Vicente, y al contrario, un favor, ¿cuál favor? Te lo agradezco muchísimo. Y es, bueno, pues mi cuenta de Twitter, que es Leti Chelius, y que, bueno, más bien ahí reacciono a algunas cosas cuando tengo por ahí tiempo, y bueno, también a este tipo de temas donde uno se entera, tal vez de manera más superficial, Vicente, pero te permite justamente ahí buscar y ahondar en la información que hay que tener sobre cada uno de estos temas. Entonces, ahí en @LetiChelius, y bueno, mi trayectoria profesional más bien, pues como profesora e investigadora del Instituto Mora, acá en la Ciudad de México, Vicente. Pues le mando un abrazo, doctora, siempre agradecido por su generosidad, por su paciencia, y nos vemos en la próxima mesa de diálogo.
Nos vemos, Vicente, y gracias a todos. Un abrazo enorme. Y por allá, Ceci, siempre tan linda, siempre un besotote. Gracias, cuídese mucho, doctora. Y también ya llegó, porque hemos estado